resolver. O sea, eso no es a la primera, no va a salir. Hay que intentar nomás. Es exactamente igual que el anterior. Exactamente igual. Así es la cosa. Si no, ¿de qué sirve que yo haga? No, pues tú tienes que sufrir. Ese es el detalle. Y no es que yo quiera que sufras, sino así se aprende. Bueno, vamos a tener el gradiente, la divergencia y el rotacional. Pero antes vamos a definir el operador diferencial vectorial nabla. Ese operador diferencial vectorial es un operador de derivación, se llama nabla, un triangulito, y es igual a I en coordenadas rectangulares, ¿no? I por la derivada respecto de X más J por la derivada respecto de Y más K por la derivada respecto de Z. Si este operador diferencial vectorial lo aplicamos a un campo escalar, vamos a obtener lo que se llama un campo vectorial y a eso se le llama, a esa operación se le llama gradiente. Entonces, sea phi de x, y z una función escalar definida y diferenciable en cada punto x, y z en cierta región del espacio. Es decir, phi es un campo escalar diferenciable. Entonces, el gradiente de phi, denotado como nabla phi o grad phi, se define como nabla phi, la derivada respecto de xy más la derivada respecto de yj más la derivada respecto de zk de phi es igual a la derivada de phi respecto de xy más la derivada de phi respecto de yj más la derivada de phi respecto de k. Se define entonces un campo vectorial, ¿sí? Esto comúnmente se asocia a un potencial, así se le llama en matemáticas. El gradiente muchas veces es conocido como un potencial. Derivadas direccionales. Si tenemos nuevamente la función phi de x, y z, y vamos a tener un vector a cualquiera, nosotros quisiéramos definir la derivada de phi, o sea, el gradiente de phi, según la dirección del vector a. Pero para hacer eso, tenemos que encontrar el vector unitario del vector a. ¿Cómo se encuentra? Dividiéndolo entre su norma. Entonces vamos a tener el vector a minúscula y ahora sí podemos hallar el gradiente en la dirección, el gradiente de phi en la dirección del vector unitario a. ¿Cómo? De esta manera. La D que ven aquí, D mayúscula sub A de phi es igual al gradiente de phi punto A. A esto se le llama, o sea, este D sub A phi se llama derivada direccional de phi en A. Pero hay que recordar esto, que el vector A siempre debe ser un vector unitario.
Entonces, la derivada direccional del campo escalar phi en la dirección del vector A. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el operador nabla lo aplicamos a un campo vectorial? ¿Sí? A eso se llama divergencia. Vamos a obtener un campo escalar. Entonces, vamos a suponer que tenemos el vector B, función de x, y z, igual a B1i más B2j más B3k. Es un campo definido y diferenciable en cada punto x, y z de una cierta región del espacio. ¿Sí? Entonces, la divergencia de B, denotada como nabla.b o div B, se define de la siguiente manera: nabla.b igual a la derivada parcial respecto de xy más la derivada parcial respecto de yj más la derivada parcial respecto de zk punto b1i más b2j más b3k. Eso es igual a la derivada de b1 respecto de x más la derivada de b2 respecto de y más la derivada de b3 respecto de z. A esto se le llama divergencia. Fíjense, aplicando el operador nabla a un campo vectorial en un producto escalar, tenemos la divergencia y ese campo vectorial se convierte en un campo escalar. Si bien nosotros hemos aprendido de que el producto interior, en este caso el producto escalar, es conmutativo, nabla.b no es igual a b.nabla, no es. Son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Sigamos. El rotacional. Otra vez vamos a aplicar el operador nabla a este campo vectorial, pero en producto cruz. Y a eso se le llama rotacional. Entonces, nabla cruz b es igual a la derivada respecto de xy más la derivada respecto de yj más la derivada respecto de zk cruz b1i más b2j más b3k. Y eso se expresa mediante este determinante. IJK, la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, la derivada respecto de z, b1, b2, b3. Entonces eso es igual, directamente vamos a resolver, porque ya sabemos, a la derivada de b3 respecto de y menos la derivada de b2 respecto de z y más la derivada de b1 respecto de z menos la derivada de b3 respecto de x j y más la derivada de b2 respecto de x menos la derivada de b1 respecto de y k. Ese es el rotacional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Esto ya han visto también en
Cálculo 2, ¿verdad? Ya han visto. Vamos a ver las fórmulas en las que interviene el operador nabla. Para eso vamos a definir los campos vectoriales A y B, funciones derivables, y los escalares phi y psi, también derivables. Entonces vamos a tener estas fórmulas. 1. El gradiente de la suma de dos campos escalares, nabla phi más psi, es igual a la suma de los gradientes, nabla phi más nabla psi. ¿De acuerdo? La divergencia de la suma de dos vectores, nabla punto A más B, es igual a la suma de las divergencias, nabla punto A más nabla punto B. El rotacional de la suma de dos vectores es igual a la suma de los rotacionales. Nabla cruz A más B es igual a nabla cruz A más nabla cruz B. Nabla punto phi A, la divergencia de un escalar por un vector, es igual a nabla phi punto A más phi nabla punto A. El rotacional de un escalar por un vector, nabla cruz phi A, es igual a nabla phi, la divergencia de phi, cruz A, más phi, el rotacional de A, nabla cruz A. Hasta ahí, estas fórmulas son bastante utilizadas. A partir de aquí en adelante, salvo el laplaciano, son un poquito raras, no se utilizan con frecuencia. Veamos, nabla punto A cruz B es igual a B punto nabla cruz A menos A punto nabla cruz B. Nabla cruz A cruz B es igual a B punto nabla A menos B nabla punto A menos A punto nabla B más A nabla punto B. Nabla A punto B es igual a B punto nabla A más A punto nabla B más B cruz nabla cruz A más A cruz nabla cruz B. Bien, ahora vamos a suponer que phi y A son funciones respectivamente escalar y vectorial con segundas derivadas parciales continuas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nabla punto nabla phi es igual a nabla al cuadrado phi. A esto se le llama el laplaciano de phi. Es igual a la derivada segunda de phi respecto de x más la derivada segunda de phi respecto de y más la derivada segunda de phi respecto de z, donde nabla cuadrado es igual a la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y más la derivada segunda respecto de z, y a eso se le llama el operador laplaciano. Este operador es muy utilizado en ingeniería y ciencias.
Nabla cruz, nabla phi es igual a cero. El rotacional del gradiente es cero. Nabla punto, nabla cruz A. La divergencia del rotacional es cero. Y nabla cruz A, el rotacional del rotacional es igual a nabla por, o sea, no, nabla punto A menos nabla segunda de A. Esas son las fórmulas, digamos, más comunes en las que interviene el operador nabla. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Voy a dejar un ratito esto para que ustedes mediten en estas expresiones y si hubiera alguna pregunta, me dice.
Bien, vamos a continuar, jóvenes. Invarianza. ¿Qué es la invarianza? Nosotros vamos a tener un vector OP. Podemos, el punto O va a ser el origen de las coordenadas X, Y y Z, coordenadas rectangulares. El punto P de coordenadas X, Y y Z. A estas coordenadas rectangulares le vamos a asociar una base ortonormal y JK. Y vamos a rotar este sistema. Entonces vamos a obtener un sistema rotado, un ángulo alfa, X', Y', Z'. A ese sistema también le vamos a asociar una base ortonormal, Y', J', K'. Entonces, nosotros vamos a tener el vector OP en las coordenadas X, Y, Z, y el vector OP' en el sistema X', Y', Z'. Pero ambos son iguales, estamos hablando del mismo vector. A OP le vamos a denominar con R, XY más YJ más ZK, y a OP' con R', X', Y' más Y', J' más Z', K'. Ambos vectores son el mismo vector, o sea, no es otro, ¿no? No es otro. Entonces son iguales. Vamos a encontrar ahora los vectores IJ y K en el nuevo sistema que vamos a tener. I.I', bueno, I va a ser igual a I punto I', más I punto J', más I punto K', J va a ser igual a J punto I', más J punto J', más J punto K'. Y K va a ser igual a K punto I', más K punto J', más K punto K'. Entonces, X', Y', más Y', J', más Z', K' es igual a, vamos a reemplazar I, J y K en esta expresión, ¿no? Aquí. Va a ser igual a X por I punto Y', más I punto J', más I punto K', más Y por J punto Y', más J punto J', más J punto K', más Z por K punto Y', más K punto J', más K punto K'. Mejor vas a desayunar, ¿verdad? Porque todo te molesta.
¿Sabes qué, hijita? Si estás aburrida de mí, dime, ¿ya? No estoy aburrida de vos. Bueno, quisiera saber yo qué cosa es I punto I prima, I prima, I punto J prima, J prima. Quisiera saber qué es. Sencillo, por ejemplo, agarro I punto I prima, I prima, y eso va a ser igual a es un producto escalar, ¿no? Va a ser igual a la norma de I por la norma de I prima por el coseno del ángulo que forman y es el ángulo alfa. Y todo eso por I prima. ¿Qué es? Es la norma de, ¿cuánto es la norma de I? 1. Y de I prima, 1. Entonces, este producto escalar es simplemente igual al coseno del ángulo que forma en la dirección I prima, ¿no? Eso simplemente. Son los cosenos de los cosenos directores. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar I prima, J prima, K prima. Bueno, ¿qué vamos a tener? X prima, Y prima más Y prima, J prima más Z prima, K prima va a ser igual a ¿qué? A X por Y punto Y prima más Y por J punto Y prima más Z por K punto Y prima por Y prima más X por Y punto J prima más Y por J punto J prima más Z por K punto J prima J prima más X por K punto Y prima más Y por K punto J prima más Z por K punto K prima K prima. Entonces, ahora vamos a decir L y J van a ser los cosenos directores, donde J y J varían desde 1 hasta 3. ¿Qué son esos? I punto I prima, J punto I prima, ya hemos visto eso. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la igualdad de dos vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Jóvenes. Cuando sus Cuando componentes sus son componentes iguales. son iguales. Eso es, cuando sus componentes son iguales. Entonces, ¿qué vamos a tener? X' va a ser igual a L11X más L12Y más L13Z. Y va a ser igual a L21X más L22Y más L23Z. Y Z' va a ser igual a L31X más L32Y más L33Z. Si esto escribimos matricialmente, vamos a tener X', Y', Z' igual a L11, L12, L13, L21, L22, L23, L31, L32, L33, X, Y, Z. Donde L11, L12, L13, L21, L22, L23 y L31, L32 y L33 se llama matriz de rotación. Matriz de rotación, es una matriz de transformación y es una matriz ortogonal.
¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las propiedades importantes de una matriz ortogonal? ¿Qué propiedades tiene una matriz ortogonal? Que su norma es igual a uno. Su norma, Igual a cero, perdón. su norma, pero Determinante no sería. Su determinante, dije, pero me confundí. ya, el determinante a qué es igual, A cero. no, ¿No es a uno? más menos uno. Pero hay otra propiedad que es mucho más importante, mucho más usada. ¿Cuál es? ¿Que la inversa de una matriz ortogonal es ortogonal? No. ¿Cuál es esa propiedad? Una de las más usadas. ¿Que el producto de las matrices ortogonales del mismo orden es una matriz ortogonal? Sí, es una propiedad, pero no es la más importante. Su traspuesta es igual a su inversa. Exactamente. Esa es una de las propiedades más importantes. A ver, ¿qué otras más? ¿La matriz identidad de cualquier orden es ortogonal? No, 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 no. Eso será de la matriz identidad, ¿no? No, de una matriz ortogonal cualquiera. A ver,
Bueno, eh, esto lo vamos a explicar de una manera más sencilla, pero un poco más larga. Esta es la forma vectorial. Les voy a mostrar la forma escalar de cómo aplicar una rotación, pero eso lo vamos a hacer mañana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nomás quedaremos. Y a ver, repasen las otras propiedades importantes que tiene una matriz ortogonal. Hasta mañana, jóvenes.